Bien, el tema del día de hoy, muchachos, es la dictadura. La dictadura como amenaza a la democracia. Hemos visto ahorita un pequeño video, un video acerca de las dictaduras. ¿No? Normalmente al inicio de la clase voy a pasar así videos que duren de entre 2 hasta 5 minutos exagerando, no más, mucho tiempo. Y vamos a conversar un poquito de lo que se ve en el video y eso nos sirve o nos va a servir como introducción a la clase, ¿no? El video es un resumen general de la clase y según lo conversado, como vamos a hacer ahora, vamos a trabajar. Por ejemplo, dictadura, este no es un concepto difícil. Este tema tampoco es difícil porque todos sabemos o tenemos un concepto general de lo que puede ser una dictadura, ¿verdad? Para ustedes, muchachos, ¿qué entienden por dictadura? Hasta acá, lo que han visto según el video y su propio conocimiento de ustedes. ¿Qué entienden por dictadura? ¿Qué es la dictadura para ustedes? Una forma autoritatoria del gobierno. Una forma autoritaria de gobierno, ¿verdad? Claro, eso es una dictadura. Esa es una forma no democrática de gobierno. Un ejemplo, a ver, otro ejemplo más, continuando y preguntándoles a ustedes. A lo largo de la historia, tanto en el Perú como en otros países del mundo, hay y siguen habiendo dictaduras. El día de hoy hay dictaduras en otros países de diferentes partes del mundo. Un ejemplo de una dictadura, ya sea en el Perú o en cualquier país del mundo. Ustedes conozcan, recuerden. Tipos de dictadura, por ejemplo, de dictadura. ¿Dictadura de quién? Dictadura, sí, tipos o ejemplos. No, un ejemplo de un gobierno, de un dictador. Un ejemplo de un gobierno que ha impuesto una dictadura. Adolf Hitler en Alemania. Hitler en Alemania, ¿no? Esa es una dictadura totalitaria, ¿no? A través de su partido nazi impuso su régimen dictatorial, ¿no? Enarboló a su partido político, ya que parte de la historia del nazismo o en Alemania, todos los partidos políticos fueron disueltos o eliminados, salvo el de Hitler, o eso es lo que impuso él en su tiempo, o eso es lo que se impuso en su tiempo, ¿no? Otro ejemplo aparte de Hitler, bueno, Hitler es uno muy conocido a nivel mundial. En el Perú tal vez alguno. Keiko, su papá. Su papá, ¿no? Fujimori, claro, es una dictadura. Se puede considerar Alberto Fujimori también como una dictadura. Y esto es muy fácil, ¿no? Dictador, por ahí hace ratito Piero dijo que es una forma no democrática de gobierno, ¿no? Cuando una persona, un grupo de personas o un partido político se hace con todo el poder a la fuerza. Y Fujimori lo hizo, claro que sí. Recuerden ustedes que en el año 92 cerró el Congreso. Eso es algo que hizo a la fuerza. Utilizó las Fuerzas Armadas. Por la fuerza sacó a los congresistas. A la fuerza cerró el Congreso, ¿no? Porque uno me dirá, profesor, un dictador es cuando llega al poder y por la fuerza, nadie lo elige. En el 90 a él lo eligieron, pero sin embargo la forma de hacerse con todos los poderes del Estado lo lleva a ser un dictador. Y eso fue, al menos en los años 90, del año 92 al año 95. Y en el 95 volvería a salir elegido. Pero eso puede ser un claro ejemplo de una dictadura. Y a lo largo de los años, acá han habido múltiples dictaduras en nuestro país. Uno de los últimos casos, Alberto Fujimori. Otro caso aquí en el Perú, Juan Velasco Alvarado,
cuando en el año 1968 dio golpe de Estado al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. Eso fue, o eso es ese es un ejemplo de dictadura. Y hay más casos de dictadura. En el año de 1948, cuando Manuel Odría llegó al poder, ¿no? Imponiendo el famoso Ochenio de Odría, ¿no? Y así hay muchos y múltiples casos de ejemplos de dictaduras aquí en el país. En el año 1930, ustedes han visto, por ejemplo, el tercer militarismo, cuando Sánchez Cerro llegó al poder a través de un golpe de Estado. Esa es una dictadura militar. En resumen, muchachos, ustedes están entendiendo que una dictadura es una forma no democrática de gobierno, como ustedes lo han mencionado. Ahí estoy compartiendo la pantalla de la diapositiva. Cuando una sola persona pretende reunir en su persona o alrededor de su partido todos los poderes del Estado. Eso es una dictadura, ¿no? O eso es lo que nos hace entender la dictadura. Y eso hemos visto, muchachos. Eso hemos visto y eso vamos a ver. Eso es solamente un ejemplo. El día de hoy en otros países, por ejemplo, ya mencioné el caso de Alemania, el caso de Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, cuando llegó, hizo su revolución cubana. El día de hoy, ahorita en este año que estamos compartiendo, todavía hay dictadura en otros países, ¿no? Uzbekistán, Tayikistán, en la República del Congo, Arabia Saudita. Hay países donde hay una dictadura, por ejemplo, en Arabia Saudita todavía hay lo que se conoce como una monarquía absoluta. Ustedes saben que es una monarquía absoluta, ¿no? Ustedes conocen lo que es una monarquía absoluta. Ya lo hemos visto en clases, lo que fue una monarquía absoluta. Vamos a ver entonces ahora, un ratito estoy compartiendo algunos videos trabajados ya en clase. El video que hemos visto, videitos también así, voy a compartirlos en sus grupos, ¿sí? Compartir el video que estamos viendo para que ustedes, si gustan, lo pueden revisar después, posteriormente, ¿sí? Ya está. Este es el Perú. El Perú entre dictaduras y democracias. O este es el tema que hemos visto. A ver, veamos. Como bien sabemos, bueno, y vemos en esta imagen, la dictadura amenaza a la democracia. La dictadura pone de pies y cabeza a la democracia. La dictadura, pues, arrasa con todo lo que es la democracia, ¿no? Dictadura y democracia podemos decir que son conceptos diferentes, conceptos opuestos, ¿no? Y acá vamos a ver, repasando un poco de concepto, porque yo estoy seguro que sí sabes esto. ¿Qué es una democracia? Forma de gobierno en la cual el pueblo ejerce la soberanía del Estado, ¿no? En una democracia, el pueblo participa, el pueblo tiene voz y voto, el pueblo opina. En una democracia hay libertades, en una democracia hay igualdad de derechos, en una democracia todos tenemos libertad de asociación. Podemos hacer todo lo que queramos, respetando la ley, claro está, respetando la ley, ¿no? Libertad política, libertad religiosa, libertad de opiniones, ¿no? Libertad de culto, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dice democracia. En una democracia el pueblo tiene voz y voto. En una democracia el pueblo puede participar en la política. Pero muchachos, hay distintos tipos de democracia. Hay distintos tipos de democracia. Antes de ver eso, aquí ves algunas características, ¿no? En una democracia existe una división e independencia de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso se ve el día de hoy en nuestro país, por ejemplo. Un segundo. Ya. En una democracia, los conflictos, las dificultades se resuelven a través de soluciones pacíficas, ¿no? Para eso existe un sistema
tema judicial, cuando hay algún conflicto, algún problema, pues hay casos e instancias judiciales, ¿no? Juzgados de paz que buscan conciliar ante alguna problemática, ya sea problemas o casos que tengan tinte político, económico, social, cultural, etcétera, legal, constitucional, etcétera. Siempre se brinda alguna solución. En una democracia, pues hay una constitución, existe la ley y hay que respetarla. En una democracia hay elecciones libres, libres y periódicas. Según la ley, según la constitución, pues uno puede elegir a su representante por 4, 5 años, 6 años, este saldrá elegido. El candidato podrá volver a reelegirse o no, ya eso lo dice la ley. En una democracia existe un Estado de Derecho. Profesor, ¿qué es el Estado de Derecho? Simplemente cuando las autoridades se rigen bajo la ley. Las autoridades, las instituciones funcionan, se rigen, están orientadas y cumplen sus funciones conforme a la ley. Conforme a la ley. Pluralismo ideológico y existencia de partidos políticos. No hay diversidad de ideas en una democracia. Hay varios partidos políticos, cada partido político tiene su propia ideología. Como ven el día de hoy, en estas últimas elecciones, ¿no? Partidos de derecha, partidos de izquierda, se nos ha tratado de hacer evidenciar eso. Y pues ustedes han sido testigos de toda esta situación que se ha acarreado en estas últimas elecciones. En una democracia se respeta a las minorías, pero la mayoría es siempre quien manda, ¿no? Todo se somete a una votación. Si la mayoría gana, como en las elecciones ha pasado, la decisión está tomada. Y en una democracia se protegen los derechos humanos. Acá tienes ya los tipos de democracia. Yo decía hace un momento que había tipos de democracia. Tienes una democracia participativa o directa. Una democracia directa. Profesor, ¿qué es eso? En una democracia directa, por ejemplo, el pueblo participa. El pueblo tiene decisión. El pueblo determina o tiene autoridad para asumir funciones y el ejercicio de gobierno. Toma decisiones, en otras palabras. El pueblo toma decisiones directamente sobre algún asunto, alguna ley, alguna norma, etcétera. El pueblo participa, se le consulta al pueblo, profesor, ¿y cómo el pueblo puede participar para publicar, para aprobar una ley, por ejemplo? Se convocan asambleas populares. En estas asambleas populares se lleva a cabo, ¿no? O se toma una decisión, ¿no? Ya sea que esta decisión intervenga o involucre, ¿no? a asuntos para todo el país, asuntos de una localidad, asuntos de un distrito, asuntos de una región o una ciudad simplemente. Ahí se aprobará una norma, se derogará una norma, se aprobará una ley, se cuestionará, se destituirá, por ejemplo, autoridades, ¿no? Cualquier decisión, ahí se toma, ahí se toma. Entonces, esa es una democracia directa. El pueblo participa en las decisiones de gobierno a través de asambleas populares. Y ahí, esto, por ejemplo, se utilizaba en las antiguas culturas, en la antigua Grecia, por ejemplo. ¿No? Debe de saber también, de paso, que la democracia como sistema nace en Grecia, ¿no? Es el máximo legado que los griegos le han dejado a la humanidad, la democracia. Y ahí justamente se practicaba este tipo de democracia directa. El pueblo elegía a través de asambleas populares. Atenas, exactamente. La democracia representativa, ¿no? Acá ya el pueblo ya no participa directamente en las decisiones de gobierno. En una democracia representativa, el pueblo solo interviene al momento de elegir a sus representantes, ¿no? Porque hay un representante, alguien nos representa, él toma decisiones en representación de todo el pueblo, porque el pueblo lo ha elegido a este gobernante, a este presidente. Ahí es cuando hablamos y nos referimos a una democracia representativa, ¿no? Un representante elegido por el pueblo a través de un voto, ¿no? Él tomará decisiones de gobierno. También existe, por ejemplo, una democracia integral, ¿no? Una democracia integral, donde acá ya tiene que ver los intereses económicos. La democracia integral te dice que hay igualdad económica y libertad política. Esa es la fórmula de una democracia integral.
¿no? A través de la economía, los que mueven más los grupos económicos, los que son dueños de empresas, fábricas, ellos son los que tienen más peso, más votos según las clases sociales, por así decirlo, ¿no? Los que tienen un mayor estatus económicos tienen más ventajas en las decisiones de gobierno. Eso es cuando hablamos de una democracia integral. Entonces, estos son los tipos de democracia. Democracia participativa, cuando el pueblo toma decisiones de gobierno a través de asambleas. Democracia representativa, se escoge a un gobernante, a un representante, él toma decisiones de gobierno. Y la democracia integral, donde el que tiene un estatus social más elevado es el que tiene más ventajas sobre los otros grupos sociales. Por lo tanto, él tiene más peso, ¿no?, al momento de decidir. Según lo que hemos visto, muchachos, los tres tipos de democracia que se han mencionado, democracia directa, representativa e integral. ¿Cuál de los tres, en el Perú, cuál de los tres tipos de democracia se practica? Pregunta que yo les hago a ustedes. En nuestro país, en el Perú, según la ley, según la Constitución, se practica una democracia directa, o una democracia representativa, o una democracia integral. ¿Qué tipo de democracia se practica en nuestro país? Pregunta para ustedes. ¿Alguna idea, alguna respuesta, muchachos? Recuerda, el resumen era democracia participativa, democracia directa, cuando el pueblo toma decisiones en el gobierno. Porque el pueblo propone leyes, el pueblo puede eliminar leyes, el pueblo saca autoridades del poder, ¿no? Se convoca a asambleas y en esa asamblea el pueblo participa para tomar decisiones de gobierno. Esa es una democracia directa. La representativa, el pueblo elige a su gobernante y este gobernante toma decisiones por nosotros. Y la integral, según el estatus social, ¿no?, clase alta, media, baja, estatus económico, el grupo de más poder toma decisiones. A tu parecer, ¿cuál de los tipos de democracia mencionado corresponde o correspondería al Perú? ¿Alguna idea? Comentarios. Vamos a ver, participar. Ninguno, muchachos. En el Perú se practica, según la Constitución, una democracia representativa. En el Perú se practica una democracia representativa, porque el pueblo elige a sus representantes y ellos gobiernan en nombre del pueblo. Ellos toman decisiones, ellos aplican políticas en nombre del pueblo. Entonces, según la Constitución de 1993, se aplica en el Perú o se ejerce la democracia representativa. Ahora vamos a ver una dictadura. En una dictadura, muchachos, ya sabemos, hace un momento ustedes me decían, ¿no? La dictadura, como dice ahí, forma de gobierno que en un país impone su autoridad, violando la legislación vigente e irrespetando los derechos fundamentales de la población. Normalmente en una dictadura, muchachos, el poder se ejerce a través de la fuerza. El cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de la ley, se ejerce a través de la fuerza. Las leyes que se proponen son dadas por el dictador, claro está que para favorecer sus intereses, sus políticas y sus decisiones de gobierno, ¿no?
Solamente por poner un ejemplo, en el año de 1948, cuando Manuel Odría llegó al poder por golpe de Estado, en aquel entonces, muchachos, ustedes recordarán que esto estamos viendo en la historia del Perú. Manuel Odría derrocó a José Luis Bustamante y Rivero. En aquel entonces, ustedes recuerdan que el APRA era un partido que hacía revueltas en las calles, ¿no? Protestando. El APRA siempre protestaba y salía a las calles a protestar, ¿no? Y el APRA intentó darle un golpe de Estado a Bustamante y Rivero. Sin embargo, este presidente no hizo nada. Es entonces que Manuel Odría dio un golpe de Estado y dio una ley, la Ley de Seguridad Interior. ¿En qué consiste esa ley? Con esta ley se buscaba neutralizar a la oposición, a los opositores, a los que estén en contra del gobierno, perseguirlos, encerrarlos, expulsarlos del país. Y a través de esta ley empezó a perseguir a los apristas, a encarcelarlos, botarlos, ¿no? Entonces aplica leyes a su conveniencia y a su favor. Entonces, muchachos, esta es una dictadura. En una dictadura no hay una ideología elaborada, como ves ahí. En una dictadura el líder es el protagonista, ¿no? La figura carismática. A veces hasta el dictador, muchachos, a veces hasta al dictador puede ser en algunos casos, tiene apoyo popular. Eso se ha visto a través de la historia. Dictadores que toman el poder a la fuerza, creyendo ser la voz del pueblo, ¿no? Aplicando medidas drásticas, medidas rudas, rudimentarias, ¿no? Creyendo ser la voluntad del pueblo y se ganan el apoyo de las masas en algunas políticas, pero a la hora de hacer cumplir sus normas, ahí sí ejerce represión. Un dictador, un gobierno dictatorial no soporta la oposición. Su meta es imponer su voluntad en la sociedad a través de la fuerza. La dictadura también nació en la antigüedad, con las culturas antiguas. El nacimiento de la dictadura lo vamos a ver en Roma, en la época de la República Romana. En esta época gobernaban los cónsules, que eran dos, pero había épocas en Roma en la cual Roma entraba en crisis, o Roma podía entrar en guerra, podían intentar invadir Roma, o Roma estaba en guerra, o Roma estaba en crisis. Entonces, ante esas situaciones, se escogía a un dictador. Se escogía un dictador. Este dictador, que era una sola persona, asumía todos los poderes del Estado y ordenaba, ¿no? Es decir, ponía orden en Roma. Si había una rebelión, apagaba la rebelión. Si había una guerra, acababa con la guerra. Había una invasión, aplacaba esa invasión, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que en Roma ese dictador, bueno, tenía un gobierno de 6 meses y estaba sujeto a órdenes del Senado. Pero sin embargo hubo un dictador que no se sometió al Estado y que se quedó como dictador vitalicio, es decir, fue nombrado por el Senado dictador de por vida. Él fue Julio César, figura conocida a nivel mundial, ¿no? Por la historia universal. Pero ya sabemos en qué terminó. Fue asesinado por el mismo Senado. El Senado terminó matando a César. Esa es un poquito la historia, muchachos, de cómo se inicia, cómo nace la dictadura, ¿no? Y este modelo se aplicó más adelante en diferentes países. Hasta el día de hoy, como te digo, se sigue aplicando. Tenemos algunos tipos de dictaduras. Tienes ahí una dictadura autoritaria, ¿no? Dictadura autoritaria, cuando el poder se concentra en una sola persona. Cuando el carisma, el protagonismo se lo lleva la persona, en este caso el gobernante, en este caso el dictador, a diferencia de una dictadura totalitaria. Aquí el poder se concentra alrededor de un partido político. Este partido político asume el poder, este partido político gobierna, ¿no? Claro que con sus líderes, pero a la cima está el partido político.
Un ejemplo de una dictadura totalitaria puede ser en Alemania, el nazismo, ¿no? De Adolfo Hitler. Ese es un claro ejemplo de una dictadura totalitaria. El nazismo, el nazi, el partido nazi con Adolfo Hitler. Cuando los nazistas llegaron al poder con Adolfo Hitler, eliminaron a todos los partidos políticos, los declararon fuera de ley allí en Alemania y solamente quedó el partido nazi para gobernar, el único que estaba dentro de la ley. Otro ejemplo de otro partido, de otra dictadura totalitaria es en Italia, justamente en la misma época, el fascismo de Benito Mussolini. Esos son claros ejemplos de dictaduras totalitarias. Ejemplo de dictaduras autoritarias. Aquí en el Perú, Manuel Odría, por ejemplo. Manuel Odría, claro ejemplo de una dictadura autoritaria. Sánchez Cerro, Velasco Alvarado, Fujimori en los 90s. Ejemplos de autoritarismos, ¿no? Hugo Chávez, Fidel Castro. Y acá podemos ver ejemplos de dictaduras en el Perú. Sánchez Cerro. Esto ya es un poquito de historia. Y esto ya lo hemos visto, ¿eh? Esto lo hemos visto en clase. Recordarán ustedes, Luis Sánchez Cerro gobernó el país, gobernó el Perú entre 1930 hasta 1933. Él dio golpe de Estado al entonces presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Quien gobernó por 11 años, el oncenio. Le dio golpe de Estado y con él inicia un tipo de dictadura conocida como dictadura militar, el tercer militarismo, cuando los militares, las Fuerzas Armadas toman el poder. En este caso, militar, una dictadura militar. Sánchez Cerro. Eso es un poquito de historia que usted conoce porque revisando su temario ya vio esos temas, ¿no? Recuerden que en este gobierno, muchachos, ya habían nacido partidos políticos como el Partido Comunista, que nació como Partido Socialista, pero se cambió de nombre, y el APRA. Y estos partidos en este periodo, en su gobierno, sobre todo el APRA, hizo desmanes, hasta que los apristas terminaron matando a este presidente. De ahí vendría Óscar Benavides, ¿no? El gobierno de la paz y concordia. Óscar Benavides. Él también es un dictador, ¿no? Él es parte del tercer militarismo. Él debía gobernar hasta 1936. Solamente debía terminar los años de gobierno de Luis Sánchez Cerro, que eran 6 años, la Constitución decía eso. Pero sin embargo, en 1936, cuando debía entregar el mando, no lo hizo. Se quedó 3 años más gobernando para evitar que los apristas lleguen al poder. Óscar Benavides, que su obra más resaltante es el establecimiento del seguro social obligatorio. Otro señor que vemos en pantalla, Manuel Prado Garteche, su primer gobierno, el gobierno de la buena vecindad, quien gobernó durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero este ya no es un dictador. A este periodo se le conoce como la Primavera Democrática, porque él llegó al poder mediante elecciones. Él no es un dictador, ¿no? Pero ya, bueno, acá está. Él tampoco es un dictador. Bustamante Rivero gobernó de 1945 a 1948. Simplemente estamos viendo un balance entre las dictaduras y democracias. Hemos visto hace un momento Sánchez Cerro del 30 al 33, Benavides del 33 al 39. Estos dos gobiernos son dictaduras. Manuel Prado del 39 al 45. Esto no es una dictadura. Bustamante y Rivero del 45 al 48 son gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, ¿no? A través de elecciones populares. Ellos representaban la voz del pueblo. Entonces, estos no son gobiernos dictatoriales, solamente es un balance entre la dictadura y la democracia. Luego de él vendría Odría, ¿no? Como bien sabes, él sí fue una dictadura. Él sí fue una dictadura.
Bien, muchachos, ¿alguna posible consulta hasta aquí? No. Ok, a ver, vamos a pasar, dame un segundo. Voy a dejar de compartir para abrir la ficha. Ya está, gracias. Casi me olvido. Bien, muchachos, ahora sí con la actividad de aplicación del tema la dictadura como amenaza a la democracia. La número 1, muchachos, es aquel en donde sus autoridades se rigen y están sometidas a un derecho vigente. ¿Cuál de Estado esas? de Derecho. Estado de... Derecho. Estado de Derecho. Muy bien, Estado de Derecho. Sí, esa es. Muy bien. Es la alternativa B. B. Se expresa mediante la fórmula igualdad económica y libertad política. ¿A qué tipo de democracia se puede referir? ¿Recuerdan esa democracia que les dije que la clase... Democracia integral. Excelente, democracia integral. Democracia integral. 2D. D de dedo. Participe, muchachos, ya sea con el micro o mediante el chat. No solamente respuesta A, B, C, D, etc. 3. La Constitución Política del Perú consagra el modelo de democracia representativa, constituyendo el voto un medio de participación popular como principal derecho político de este sistema. La democracia del Perú. La democracia en el Perú, eso está más que obvio, ¿no? La democracia en el Perú. 4. Esto es para completar. ¿Cuál es la actual constitución vigente en nuestro país? La constitución política o algo así. Constitución política, ¿de qué año? De 1993. Excelente. Constitución política de 1993. Esa es la actual constitución vigente en nuestro país, ¿no? Y está durando buen tiempo también esa constitución. 5. ¿Qué entiendes por dictadura? Cualquier concepto puede ser, puede haber diferentes conceptos sobre ello, no necesariamente lo que se ha dicho en clase. Régimen político no democrático. Excelente, ¿no? Una forma de gobierno, una forma política no democrática, ¿no? Una forma de gobierno no democrática. Sencillo. Forma de gobierno no democrático. O una forma de gobierno donde el poder está concentrado en una sola persona o en un grupo de personas. Los diferentes conceptos valen. 6. ¿Qué clases de democracias existen? La democracia, tipos de democracia que hay en Perú o democracia en general. En general, los que hemos trabajado, hemos mencionado 2 o 3 si no me equivoco. Democracia representativa. Representativa es uno de ellos, democracia representativa, ¿qué más? Liberal. Democracia integral, democracia representativa, democracia liberal. integral y democracia directa, lo que hemos estudiado nosotros, repasado. Democracia representativa, democracia directa, democracia integral. Hay más tipos de democracias, pero con lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos trabajado. Esas 3, representativa, directa e integral. Y la número 7, a ver, ¿qué gobiernos se consideran como una dictadura? ¿Qué gobiernos se consideran como una dictadura en nuestro país? Ustedes lo dijeron al inicio de la clase, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Fujimori. ¿Qué otro gobierno puede ser considerado una dictadura? Aquí en nuestro país, aquí en el Perú. Juan Velasco. Muy bien, puedes poner Fujimori, Juan Velasco Alvarado, es otro ejemplo de una dictadura. También puede estar por ahí Fujimori, Velasco, Manuel Odría. Manuel Odría, ese es otro ejemplo de dictadura, ¿no? Manuel Odría. Sánchez Cerro, Luis Sánchez Cerro, otro ejemplo de una dictadura. Con 3, 4 suficientes. Sánchez Cerro, Odría, Velasco Alvarado, Fujimori. Bien, la evaluación
sencilla, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Qué es dictadura? ¿Por qué la dictadura amenaza a la democracia? Respuesta libre es eso. ¿Qué clase de democracia se ejerce en nuestro país? También ya lo hemos visto, ¿no? Hay tres, representativa, directa e integral. Una de ellas pones ahí. En la actividad de extensión, algo difícil, a ver, ¿qué es Estado de Derecho? Sencillo. ¿Qué países viven en una dictadura? Mencioné algunos, ¿no? En la actualidad. ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Perdón? ¿Cuatro o cuántos? 4 o 5, ¿no? Ahí está Tayikistán, Uzbekistán, mencioné la República del Congo, Arabia Saudita, ahí se practica una monarquía absoluta comentada. Ya usted puede buscar más todavía. Y la 3 dice, realiza una breve descripción sobre los últimos periodos de dictadura vividos en el Perú. Lo de Fujimori, lo de Velasco, lo de Odría. Voy a hacer un breve resumen. Lo que hemos hecho, lo que han hecho en clase de historia. Esos son gobiernos de dictadura, ¿no? De Odría, Sánchez Cerro. Un resumen, claro está, no vas a hacer todo lo copiar. Sí, muchachos, no creo que haya alguna consulta más, ¿no? Que hacer, porque está fácil la tarea. Vamos a detener la palabra.